Historia de Moisés. Vimos durante esta historia de salvación que Abraham es el primero de los patriarcas, siendo así el padre de la fe y de la obediencia, siendo el padre de Isaac, Isaac siendo el padre de Jacob y Esaú. Jacob tiene 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel, que tuvieron que emigrar a Egipto para sobrevivir. Ahí permanecieron durante 400 años. Al principio los israelitas vivían pacíficamente, pero más tarde fueron hechos esclavos por el faraón de Egipto y utilizados como mano de obra para la construcción de las grandes obras públicas de todos los israelitas. Dios escoge a Moisés. Cuando Moisés nació, los hebreos en ese entonces eran esclavos en Egipto, pero el faraón vio que todos esos hebreos se estaban multiplicando. Y él, teniendo miedo que ellos tuvieran más poder o fuerza para poder enfrentarlo, manda a matar a todos los niños varones de los israelitas. Entonces la mamá de Moisés escuchó el plan del faraón y lo pone en una cesta en el río. Y su hermana Miriam estuvo al pendiente para que estuviera a salvo su hermano. En el río, la hija del faraón baja a bañarse. En ese momento ve la cesta flotando en el río y le dice a una de sus criadas que vaya a recogerlo. Y su hermana, asegurándose de que su hermano estaba a salvo. Era una niña de 12 años. La hija del faraón vio que era un bebé israelita, pero aún así quiso quedárselo. Por este motivo, Moisés significa sacado o salvado de las aguas. Entonces, la hija del faraón, al darse cuenta que era bebé, necesitaba una nodriza, alguien que alimentara al bebé. La hermana Miriam, confiada, se acerca a la hija del faraón y le dice: si usted quiere, yo le consigo una mamá israelita para que le dé de comer, le dé su leche a este bebé. Y acepta la hija del faraón. Entonces Miriam se regresa a casa de su madre y le pide que alimente al bebé. Entonces, ¿cómo fue criado Moisés? Por supuesto, la hija del faraón, que quería quedarse con el bebé, le dijo que sí, que llevara al bebé a la señora para que alimentara al bebé hasta que creciera. ¿Y quién era esa señora? La misma mamá de Moisés. La hermanita le llevó al bebé de nuevo a su mamá para que lo amamantara hasta que creciera. Cuando estuvo ya más grandecito, que ya no necesitaba de su mamá, el niño fue llevado al palacio del faraón para vivir allí. Moisés fue educado en el palacio del faraón como un egipcio, siendo israelita. Junto con el hijo del faraón, aprendió todas las costumbres de los egipcios. Pero Moisés sabía que él no era egipcio, sino israelita. Y a veces iba a donde vivían los israelitas para visitarlos. ¿Qué reacción tiene Moisés ante la situación que pasó con uno de los suyos? Un día, Moisés vio cómo un guardia egipcio le dio tantos golpes con un palo a un esclavo israelita, que Moisés se enfureció tanto y pensó que debía hacer algo. Moisés, enojado, se fijó que no había nadie que pudiera verlo
y entonces mata al egipcio y enterró bien su cuerpo. Al darse cuenta Moisés que mata a un egipcio, huye antes de que se dé cuenta el faraón que mató uno de los suyos. Él se va a pie por el desierto. Al acercarse a un pozo, ve a 7 hermanas reunidas. Ve que están en peligro y él las defiende. Por agradecimiento, las hermanas se lo llevan a casa de su padre. Y su padre le entrega a una de sus hijas para agradecerle que la salvó. Moisés se casó con la hija mayor y ahora trabaja en el rebaño de su suegro. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema esa zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos de los egipcios, a sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fareceos, heveos y jebuseos. La queja de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. ¿Qué le respondió Moisés a Dios? Dios le dijo a Moisés: yo te envío al faraón y tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Y le dijo también algo muy importante: yo estoy contigo. Si Dios mismo iba a estar con Moisés, Moisés no tenía que temer, porque Dios estaría con él. Dios es fuerte y poderoso. Con Dios no hay nada que temer, aunque nos pida cosas muy difíciles. Pero Moisés tenía miedo porque él era tartamudo. No podía hablar bien con el faraón. Pero Dios mandó a Aarón para que ayudara a Moisés. Moisés le dice a Dios: yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llaman, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Moisés replicó: ¿y si no me creen ni hacen caso? Y dicen que no se me ha aparecido el Señor. El Señor le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Contestó: un bastón. Dios le dijo: tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y al instante se convirtió en serpiente. Moisés retrocedió asustado. El Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano y agárralo por la cola. Moisés extendió la mano y la agarra con su mano a la serpiente por la cola
y nuevamente se convirtió en bastón. Moisés y Aarón van hacia el faraón y le comentan todo esto. Él avienta el bastón se convierte en serpiente, pero el faraón no cree. Dice que sus hechiceros hacen eso y más. Entonces regresa Aarón y Moisés ante Dios y les dice que el faraón no va a liberar al pueblo. En este momento Dios les manda las 10 plagas. Toda esta historia de Moisés la podemos ver en Éxodo, capítulo 1, del versículo del 6 al 22, del capítulo 2, del 1 al 25, de Éxodo, capítulo 5, del versículo del 1 al 5, capítulo 7, del verso del 14 al 29 y siguientes, del capítulo 12, del 1 al 14. La primera plaga convierte el agua en sangre y el faraón se espanta, pero dice, no liberaré al pueblo, es mi esclavo. Dios manda la segunda plaga, que son las ranas. Y el faraón dice, no lo voy a liberar. Entonces Dios dice, bueno, voy a mandar los mosquitos. Y ni así. Por más que les piquen, el faraón dice, no voy a liberar al pueblo de Israel. Son mis esclavos. Entonces Dios manda la cuarta plaga, que son los tábanos. Y tampoco libera al pueblo. Manda una quinta plaga, la epidemia del ganado. Se empieza a morir el ganado. Y el faraón, renuente, dice, no voy a liberar, ni así voy a liberar al pueblo de Israel, porque son mis esclavos, son míos. Entonces Dios les manda la sexta plaga. Son úlceras en la piel de los egipcios. ¿Y qué dice Dios? ¿No entiendes? Te mandaré una séptima plaga. Manda la tormenta de granizo. Y el egipcio dice, no, haz lo que quieras, pero no liberaré al pueblo de Israel. Entonces Dios manda la octava plaga, las langostas. Ya saben que esa se come todo el grano, ¿verdad? Y dice el egipcio, no, ni así voy a liberar al pueblo de Israel. Manda la oscuridad, la novena plaga manda Dios. Estar en tinieblas. Y el egipcio no hace caso. Entonces Dios manda a decir al pueblo de Israel que maten a un cordero limpio, perfecto, sin defecto alguno. Y con esa sangre manchen o cubran todo el arco de sus puertas, porque Dios va a mandar la 10ª plaga a Egipto. Y el pueblo de Israel hace eso. Era el tiempo de Pascua, que significa paso, el paso de Yahvé en Egipto, que mató a los primogénitos de Egipto. El mismo paso del Mar Rojo, el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces Dios manda la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto. Por eso mandó cubrir con el cordero sin mancha esa puerta, para que no llegara la muerte a esos niños. Se salvaron los primogénitos del pueblo de Israel, porque su casa estaba señalada con la sangre de un cordero sin defecto, según las indicaciones de Dios. ¿Qué pasa entonces? El faraón, a ver que muere su hijo, tanto dolor, libera al pueblo. Libera al faraón al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se pone en marcha. Pero ¿qué creen? Rápido se arrepiente y manda perseguir otra vez a todo el pueblo de Israel. Pero Dios no los abandona.
Entonces el pueblo de Israel, para poder salvarse, tenía que estar al otro lado del Mar Rojo. Imagínense, para rodearlo cuántos iban a tardar. Y viendo que ya venían los egipcios por ellos otra vez. Entonces Dios no los abandona. Le dice a Moisés que golpee el bastón sobre la roca. Y se abre en ese momento el Mar Rojo, para que todo el pueblo de Israel atraviese a través de él. Imagínense, tierra firme para poder pasar. Una vez estando al otro lado, el último israelita, se cerró ese mar. Y ahí quedaron varios soldados ahogados. Porque el propósito de Dios es salvar a su pueblo. Y no los abandonó. Dios siempre cumple lo que promete. Y el faraón, viendo del otro lado todo el suceso, imagínense qué impresionante. Moisés partió con los israelitas hacia el desierto del sur, caminando sin beber agua ni comer. Pero Dios vuelve a intervenir, porque el pueblo de Israel empieza a quejarse por no tener que comer, no beber agua. Y empieza a decir que estaban mejor de esclavos, por lo menos allá tenían comida. Pero Dios, como siempre, cumple sus promesas y le dice a Moisés qué debe hacer para darles agua y comida. Nunca los abandona. En ese momento, Moisés golpea la piedra y sale agua. Y empieza todo el pueblo de Israel a tomar agua. Del cielo se ve una nube y empieza a caer maná. Les manda las codornices. Con esto nos deja una gran enseñanza. Dios siempre cumple lo que promete. Dios no nos deja solos. Dios no nos abandona. Él nos da lo que necesitamos. Él escucha nuestros ruegos, nuestras súplicas. Él siempre está al pendiente de nosotros. Todo esto lo podemos ver en Éxodo, capítulo 15, del 22 al 27, del capítulo 16, del 1 al 18. Vemos cómo entonces fue la Pascua, el paso de Dios, paso del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad.